Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a ADN. En un ratito ya empezamos a hablar con el equipo, pero queríamos repasar unas imágenes que seguramente te van a retrotraer a una de las épocas quizá más complicadas respecto al símbolo de la corrupción, y tiene que ver con José López. Estas imágenes que estás viendo en este momento es José López yendo a un convento con su arma, un arma que tenía en su domicilio, y bolsos, ¿no? Y bolsos de mucho dinero. Había algo así como 9 millones de dólares. Después José López termina declarando que esa plata no era de él, que en realidad días antes, a ese 14 de junio de 2016, días antes le había llegado ese dinero y aparentemente lo adjudicaba a Cristina Fernández de Kirchner, a la expresidenta. Esto lo declaró José López inclusive como arrepentido, porque en la primera parte de la causa no lo declaró de esta manera, digamos, ¿no? Como arrepentido empezó a decir esto. La Nación, decía José López, declaró que los dólares del convento eran de Cristina Kirchner. Esto dice el diario La Nación, una vez que le dan la posibilidad de declarar como arrepentido. Por esto también hay que repensar la figura del arrepentido, porque en general el poder político lo que hace es de alguna manera manipular a los actores que participan de distintas causas para poder llevarla hacia el lado político, y en este caso me parece que puede tener que ver con esto, sobre todo por cómo está actuando la justicia, más política que nunca. Clarín decía, debe volver a Comodoro Pi. José López vinculó los bolsos del convento con los cuadernos y apuntó a Néstor y Cristina Kirchner como los responsables de la recaudación. Tenemos en nuestras manos documentos del año 2011, agosto de 2011 más precisamente, en donde está el recorrido del dinero que llegó a José López. Es decir, cómo arrepentido José López ha mentido frente a la justicia. Cómo arrepentido ha mentido y nunca dijo de dónde había salido ese dinero precisamente. Ese dinero fue trasladado por la empresa Brinks, empresa de caudales Brinks. Llegó de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, a Ezeiza, aproximadamente a las 11 de la mañana, y desde allí partieron hacia el Banco Finansur. Ahí tenés, detrás mío, de donde, digamos, la traducción de los documentos. Básicamente llegó el 12 de agosto de 2011 a las 11:31 al Banco Finansur. Y del banco, en realidad llegaban 3.199.900 dólares. Eso es lo que llegó de Estados Unidos. Eran 3 sacos, 3 bolsas. En realidad venían en la sandwichera, lo que le dicen la sandwichera, un termo sellado, digamos, todos estos dólares de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Desde Estados Unidos se ha dicho en reiteradas ocasiones que no se va a decir quién fue el emisor, no se va a informar quién fue el emisor de esos recursos. Pero ya en un ratito te vamos a decir quién probablemente haya sido el emisor. El Banco Finansur, al cual llegaban esos 3.199.900 dólares, era del ex tesorero de Boca Juniors cuando Angelici ya estaba en Boca. Después de Macri queda la gente de confianza de ellos. El ex tesorero era el dueño de Finansur, Jorge Sánchez Córdoba. La vas viendo, ¿no? Aparentemente esa plata, según dice López, era de Cristina y Néstor, y por lo que podemos ir viendo en realidad venía de los Estados Unidos de América. Y quien manejaba la banca a la cual llegaba en primera instancia, porque ya vas a ver el recorrido, falta todavía que se sumen 5 millones de dólares, y te vamos a decir en dónde se empiezan a sumar esos 5 millones de dólares. Esa plata aparentemente era administrada por Sánchez Córdoba. O sea que las coimas podrían haber venido de Calcaterra Macri, de los Estados Unidos, porque quien manejaba después ese dinero era el ex tesorero de Boca Juniors. Gabriel, tenemos acá algo para aportar antes de seguir con la ruta del dinero de José López. Sí, muy buenas noches, Tomás. Hay que recordar que en la investigación del juez Daniel Rafecas lo que había pedido era informes al FBI para que le certificaran cuál era la trazabilidad. Le habían sacado fotos a todos los billetes que tenía José López en el convento. De esos billetes lograron identificar un fajo. Ese fajo está rastreado, vino en los Estados Unidos, como muestran los documentos, y habían llegado al Banco Finansur. Hasta ahí se terminó la ruta que la justicia había investigado. Y la versión que José López da, referida a que era parte de la recaudación vinculada con los cuadernos, es en realidad la quinta versión que da sobre el origen de este dinero que estaba
certificado por la justicia esto y en el marco del juicio oral que se le sigue por enriquecimiento ilícito, estaba guardada durante mucho tiempo en el lugar donde López dijo que estaba guardada en su casa, es decir, junto a un tabique que había en un tanque de agua. Por eso los billetes tenían humedad. Es decir, que no era nada que había recibido de manera inminente ni hace pocos días. Significaba dinero que había sido almacenado en ese lugar de su casa en Tigre, y que ahí, en definitiva, fue el recorrido final que hicieron hasta ser encontrado en el convento de General Rodríguez. Bien, lo que quiero mostrarte ahora es la firma de Sánchez Córdoba y López, en la primera instancia, donde llegan de Brinks a Finansur. En realidad, quien contrata la primera parte del servicio a Finansur para ir a Ezeiza a buscar los 3.199.000 dólares, está la firma de Sánchez Córdoba, no se ve claramente aquí, y allá está la de López, están los documentos, digamos, lo tengo en mis manos, está el documento, el DNI de Sánchez Córdoba y de López, que reciben esos 3.199.900 dólares. Ahí está el documento. Y ahí dice la firma de José López, claramente a la izquierda, mía, o sea, a la derecha de ustedes, van a ver la firma y el DNI de José López. En la segunda parte, en el otro documento en donde remiten este dinero hacia el Banco Francés de Reconquista 40, ahí se encontraba ya José López con la otra parte de los recursos económicos. Ahí había 5 bolsas más, con el resto del dinero que hacían aproximadamente 8 millones de dólares. Hay que decir, no se sabe si es exacto los 8 millones de dólares porque quien dice cuánto es el monto que se está trasladando es el propio cliente, en este caso José López. Es decir, la gente de Brinks no se dedica a contar el dinero y no tiene la exactitud del dinero que se estaba manejando. Podrían haber sido los 9 millones de dólares que terminan en el convento, o después él lo habrá sumado a otro millón de dólares que habrá tenido en su casa. Pero acá eran, según la declaración de López, 8 millones de dólares. La persona que trabaja en Brinks y que nos suministra esta información dice que López pagó el 1% de todo el monto trasladado, es decir, 80.000 dólares, más un monto fijo en pesos, que es el servicio que hace Brinks. ¿Sí? Entonces, llegan un viernes, se hace tarde y el lunes se completa la operación hacia el banco Comafi del Nordelta. Es decir, pernocta la plata en Brinks el viernes a la noche, sábado, domingo, y el lunes termina en el banco Comafi del Nordelta los 8 millones de dólares, según lo declarado por López y por los propios empleados de Brinks. Es decir, si hoy el juez decide hacer un allanamiento, seguramente a Brinks no le van a encontrar nada, porque estos documentos, también hay que decirlo, son documentos de traslado de dinero en negro. Se llama el traslado puerta a puerta. Es decir, estos no son documentos en blanco. Brinks sabe que esa guita es en negro y sabe que esa guita son fondos ilegales. También lo sabía el tesorero de Boca Juniors, Sánchez Córdoba, el dueño de Finansur. Sabía que esos recursos eran ilegales. Lo supieron siempre y constantemente. Por eso esta documentación nunca la van a encontrar. ¿Está claro? Y ahí está la descripción de cómo termina el 12. El 12 termina a las 14:50 y después el 15 termina la operación. Bueno, esta plata terminó en el convento. Esta plata terminó ahí, en esos bolsos donde López trasladaba los recursos económicos. Ahora, si 3.199.900 dólares venían de Estados Unidos, vinieron a Ezeiza, de Ezeiza a Finansur, ahí esperaba el dueño de Finansur, Sánchez Córdoba, y en el banco francés esperaba López con otra parte del dinero para sumarlo y después terminar en el Comafi. ¿Por qué no se declaró esto por parte de Sánchez Córdoba? ¿Por qué la justicia no actúa en este sentido? ¿Qué es lo que ha pasado en el medio? Si hoy hacen un allanamiento en Brinks, estos documentos no existen. ¿Por qué es guita en negro? Estos son documentos internos que los propios empleados se encargaban de fotocopiar y hay que ver también por qué lo hacían. En este caso particular, lo estamos dando a conocer 7 años después, cómo fue la guita que llegó al señor José López a través del tesorero de Boca Juniors, un hombre de la confianza del presidente Mauricio Macri. Gabriel. Hay un dato central. Esto no está en el expediente. Nunca estuvo. Nunca nadie tampoco se interesó demasiado en saber cuál era el origen. Y aún así, fíjate la paradoja,
cuando la causa de López se eleva a juicio oral y público, se publica en el Centro de Información Judicial lo que es el requerimiento de elevación, básicamente para mostrar cuáles eran las acusaciones y demás. Ahora, en ese momento, se filtra que Estados Unidos había informado que la plata había ido al Finansur. Por eso siempre lo mencionábamos ese asunto, porque además está declarado por López finalmente en la causa Cuadernos. Pero ¿qué pasó? Ese día que se hizo público el documento de elevación a juicio a López, todo el mundo se enteró que esa plata había pasado por el Finansur en ese momento, y obviamente esa misma mañana, ya por el mediodía más o menos, se hizo un allanamiento al Finansur, que encontraron absolutamente nada. Bueno, lo que hay que decir, y reitero esta situación, estos documentos no lo va a encontrar la justicia si hace un allanamiento a Brinks, claramente porque Brinks también se encarga de hacer servicios ilegales. No es ilegal el servicio, sino lo que traslada. Saben claramente que es ilegal. Y algunos empleados le sacaban fotos a esos traslados ilegales. Vaya a saber por qué y cómo ha llegado a nuestras manos. Pero Clarín y La Nación decían esto, fíjate, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Esta es la posibilidad que le dio la justicia y el gobierno actual a José López, declarar en contra de sus antiguos jefes. Pero por lo que estamos viendo, José López había dicho que esa plata se la había suministrado un secretario de Cristina Fernández de Kirchner 2 días antes de que él la llevara al convento. Y estamos viendo que en el año 2011 López recibía de los Estados Unidos, y esto es otra cosa más que hay que interpretar. Sánchez Córdoba tiene muchísimas fotografías en la Embajada de los Estados Unidos. Digo, por alguna vinculación que se puede hacer respecto a la plata que venía de la Reserva Federal de los Estados Unidos al banco de Sánchez Córdoba, que es quien contrata justamente a Brinks para hacer el primer servicio. De hecho, la firma de Sánchez Córdoba con la de José López en el primer documento, y después en el segundo documento quien remite ese dinero ya es el propio José López, y quien lo recibe también es López, con lo cual aparece en el mismo documento las 2 firmas de López. Este es Sánchez Córdoba. Este es el señor del cual estábamos hablando. Un hombre muy ligado al presidente Mauricio Macri, con lo cual tranquilamente esos recursos económicos pudieron haber sido parte de las coimas que recibía José López, pero de Calcaterra. Nos vamos a la interna en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gabriel. Bueno, hoy fue un día de lo más caldeado, básicamente, en el acuerdo de la Corte, y el que perdió, podríamos decir 3-0, fue Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque hay una suerte de tríada política que está jugando de oposición a la nueva presidencia. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda. ¿Qué fue lo que se sentaron y le dijeron hoy al presidente de la Corte? Vamos a fijar un calendario con los fallos sensibles. Bueno, no sé, veamos qué casos elijamos, por ahí no conviene hacerlo público, vamos a hacerlo público, vamos a fijar un cronograma, vamos a elegir el caso del tema previsional, que es el que compete a muchísimos jubilados que nos están viendo y tiene que ver precisamente con el reajuste. 2 fórmulas que se enfrentan, el RIPTE versus el ISBIC. La justicia le da por válido a los jubilados que reclaman y hacen un juicio el ISBIC en todas las cámaras federales del país. Ahora la ANSES reclama que se les aplique el RIPTE. Porcentajes más, porcentajes menos, en algunos hacen mucha diferencia, que llega hasta el 50% de lo que cobran o de lo que cobrarían si se les aplica la otra fórmula de cálculo. Han jugado fuerte, ¿no? Han jugado muy fuerte. El 18 de diciembre va a ser la fecha en la que se pronuncie la Corte sobre este tema, y en el gobierno temen lo peor. ¿Qué es lo peor? Un fallo adverso. Básicamente, esto era lo que anticipábamos hoy, pero en base a la construcción de mucha de la información que está circulando en el 4º piso del Palacio de Tribunales, y que tiene que ver además con una cosa gravísima que se denunciaba en varias vocalías. Y es que ayer viste que el lunes hubo una publicación en el boletín oficial donde el gobierno ratificaba que el RIPTE iba a ser la fórmula de aplicación y que la ANSES estaba facultada para hacerlo. Todo el mundo leyó eso como diciendo, bueno, el gobierno reafirma que quiere ir por este lado y que quiere aplicar esta fórmula. En la Corte leyeron otra cosa. En la Corte leyeron que era parte del tema de discusión de algunos borradores de los jueces de la Corte Suprema. ¿Esto qué significa? Que estaban discutiendo si el ANSES estaba legitimado o no. Una cuestión técnica, pero que estaba en los borradores. La pregunta es, ¿el gobierno saca esto tratando de enmendar lo que la Corte estaba discutiendo?
¿tuvieron acceso a información de los votos de los jueces como para saber que eso estaba en discusión? Bueno, lo concreto es que hay elementos para sospechar eso. Hoy la ANSES presenta un recurso que todos entendieron que era para dilatar la cuestión, dijeron no, basta. El 18 hay fallo. El que estamos viendo en pantalla es el subprocurador, o era el subprocurador general del Tesoro de la Nación. En la mano derecha, para decirlo simplemente, de Bernardo Saravia Frías, uno de los hombres más empoderados dentro de la mesa judicial de Cambiemos y que asesora al presidente. Ayer fue nombrado en la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Corte, un nuevo organismo creado por la presidencia de Carlos Rosenkrantz. Es decir, pasó de litigar en nombre del Estado a ser un alto funcionario dentro de la estructura de la Corte. Los otros tres que mencionamos antes dijeron, ¿cómo un funcionario del Ejecutivo que hasta ayer era parte de los litigios en nombre del Estado cruza el mostrador y viene a la Corte? Es que no se sorprenden los muchachos, pasa en la justicia esto, ¿no? Pasa, y mucho. Pasa en todos lados, pero no pasaba en la Corte. Pasa en todos lados, pero no pasaba en la Corte. ¿A quién responsabilizan mucho? Al hombre que vemos en pantalla, Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, uno de los grandes operadores que tiene el gobierno, de los que más hábilmente se saben mover en el terreno judicial y que muchos señalan que está por detrás, digamos, apuntalando la presidencia de Rosenkrantz. ¿Tiene competencia de Angelici este tipo, Pepín? Sí, exactamente. Son enemigos íntimos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todos tributan a la misma mesa judicial que está atomizada entre distintos interlocutores. Está por un lado Pablo Clusella, secretario de Legal y Técnica. Está Alejandro Pérez Chada, que es abogado personal de Macri, pero a veces también está encargado de algún tipo de gestiones. Está toda la línea Angelici, que coordina determinadas cuestiones operativas, pero muchas veces están en confrontación, porque Pepín Rodríguez Simón es de alguna manera asimilable a Elisa Carrió. Entonces, Elisa Carrió y Angelici son enemigos íntimos. Parte del berrinche de Carrió de las últimas semanas que hemos visto ha causado una eclosión política, tiene que ver con esto, con quién controla la justicia. La va a controlar Angelici, dice Carrió. En realidad, del otro lado dicen, en realidad no es que buscan transparencia, en realidad quieren controlar de ese sector. Entonces es una lucha de operadores la que está ocurriendo. Carrió quiere controlar parte de la justicia también, digamos, la puja viene por ahí. Bueno, viene evidentemente una puja de poder, ya declarada desde el día 1 del mandato de Cambiemos. Ahora, ¿cómo se resuelve ese problema? Que es político, no es una cuestión de quién opera mejor o peor, sino es un problema político. Bueno, eso no se sabe todavía. Volviendo a lo que fue el acuerdo de hoy, un verdadero desastre desde el punto de vista institucional, porque le impusieron todas las condiciones habidas y por haber a Rosenkrantz. Le marcaron la cancha, por así decirlo, los tres jueces de la Corte Suprema. ¿Esto significa que hay una mayoría peronista como le tira el gobierno? Sí, claro. La verdad es que uno podría decir que sí o que no. Pero ¿Quién es el topo? ¿Quién es el topo? Bueno, la realidad es que hay muchos que están de alguna forma tratando de decodificar qué quiere hacer Rosenkrantz en la Corte. Porque hoy, palabras más, palabras menos, le dijeron, ¿vos qué vas a hacer acá? ¿Vas a tener la representación del Poder Judicial como cabeza del Poder Judicial? ¿O vas a tener una representación de Balcarce 50 acá? Y eso, en términos de la Corte, genera un cisma que no están acostumbrados a discutir en estos términos los miembros de la Corte. Elena Hayton de Relasco está como muda dentro de los acuerdos. Ella se asimiló mucho. Está grande el tema, ¿no? Bueno, ella ya cumplió el límite de edad, pero consiguió un amparo, una cautelar. Tiene fuerza, que le permitió... hay gente que puede pelear, porque son lugares expectables de poder. Es un poder muy grande, es un poder político casi, digamos, muy fuerte. Es un poder político. Y a ver, digamos, yo conozco a uno de los jueces que era ministro de Educación de una provincia y terminó siendo juez de la Corte al otro día, digamos, ¿no? Por el peronismo. Digo, y esto pasa con Rosenkrantz, era la mano derecha de Mauricio Macri, era un amigo de Mauricio Macri, era el abogado de las grandes corporaciones. Exacto. Digamos, quizás no tenga el eje político y quizás responda muy fuertemente Mauricio Macri. ¿Qué va a saber el tipo que responder? Seguramente le han preguntado por eso. ¿Qué vas a hacer? Y depende de lo que me diga el presidente. Va a decir Rosenkrantz. ¿Qué puede decir? Claro, pero el problema son los otros que le dicen, no, esa no es una respuesta admisible. Es más, le dijeron, vos que estuviste comiendo el otro día con el presidente, hablaron del tema presupuestario, ¿verdad? Sí, nos dicen que no hay plata, no hay recursos. Ahí están en el famoso almuerzo. El almuerzo que no se informó absolutamente nada. O sea, volvió Rosenkrantz y no le dijo a los demás, che, estuve charlando de esto. Le dijeron básicamente, nos enteramos por la prensa que hubo temas presupuestarios. El tema es que no había más almuerzo ahí, un tema presupuestario. No fue la gente del Imparcial a llevarle una picadita, algo. Hay dos tipos nomás de la Corte. Está Elena Hayton de Relasco y... Presidente y vicepresidenta.
¿Y qué pasa con el resto? Y los demás declinaron, dijeron no. ¿Por qué? Porque les dijeron que iban a estar José Torello por un lado, jefe de asesores también de la mesa judicial, y Fabián Rodríguez Simón en el otro. No sé si estuvieron, nadie te confirma que estuvieron. No está buena esa, digamos, a ver, no está bueno ese almuerzo, ¿no? Veamos por favor las imágenes. No está bueno que el poder... A ver, imaginemos esta imagen, esta misma imagen, pero lo hagamos el ejercicio. Si hubiera sido Cristina y Néstor Kirchner, la presidenta y Néstor Kirchner por fuera, sentado, o Aníbal Fernández y Cristina. Vamos a poner a Aníbal Fernández y Cristina comiendo con dos tipos de la corte de esta manera. Riéndose, pasándola bien. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran dicho los medios de comunicación? Vos dijiste, esto pasó desapercibido. Sí, pasó desapercibido porque es una ridiculez y porque es una vergüenza. Los medios no se pueden hacer eco de estas imágenes que estamos viendo, claramente, bueno, ¿no? hay una acordada de la propia Corte que dice no se pueden reunir con una parte del litigio. Uno entiende que esta es... ¿Qué pasó? A ver, jugaron al offside el resto de los jueces. ¿Por qué? Porque estaban todos invitados. Y al final dijeron, no vamos, que vaya la representación de las autoridades y punto. Y entonces fueron las autoridades. Ahora, el gobierno también se quedó con un sinsabor, porque necesitaban la foto con todos. La quisieron quedar pegados, claramente, y la dejaron regalada a la mujer. Rosenkrantz debe haber tenido muchas ganas de ir ahí para presentarle a su jefe, a la gente de la corte. Pero en realidad, el gobierno no le hace falta invitarlo a comer a Rosenkrantz para saber cómo piensa Rosenkrantz dentro de la corte. No, el gesto era con el resto, claro. El problema era con el resto. Sí, bueno, claro. Los otros no estuvieron. Hoy le preguntaron, ¿qué se habló ahí? ¿Se habló de una cuestión presupuestaria? Sí, no, bueno, hubo ese tema. Bueno, porque a nosotros no recibimos nada de la plata del aumento. Dale. Vamos a firmar una carta pidiéndole al jefe de gabinete, Marcos Peña, que nos mande la plata del aumento. Sí. No, pero vamos a firmarla todos. Si es un tema de la Corte, es un tema de todos. Claro. Ahí tuvieron que firmar y estamparon la firma los 5, pidiéndole al jefe de gabinete, insistiéndole en que mande la partida presupuestaria para darle aumento a los judiciales, que era la parte prometida. Era justamente lo que habían charlado Rosenkrantz y Macri, que no tenía que pasar. Vamos a darte un anticipo respecto a los bonos. Te quiero en la pantalla aquella, Jorge, por favor. Lo voy a saludar primero a Mariano. Puede Vamos. ser en el Jimmy, puede ser, lo voy a saludar a Mariano. Y lo voy a felicitar. Y lo voy a felicitar porque nuevamente dio en el ángulo el cálculo de inflación que había dado Mariano, ¿no? Sí, vamos a ver ahora cuando salga el INDEC qué tanta diferencia tenemos, pero nosotros que estábamos sacando el pancito del horno y dijimos Sí. 6, bueno, cuando lo sacamos fue 6,1, o sea, la inflación de los trabajadores fue 6,1. Dame dos datos más. ¿Cómo cayó el Bueno, eso salario? significó que cuando vos mirás el salario de octubre contra octubre del año pasado, estás 15 abajo y 18 abajo de cuando asumió Macri. Dale, ya lo ampliamos en la picada, puede ser, Mariano. Y en un ratito hablamos de inmigrantes, que va a estar bueno, ¿eh? Nos vamos con el bono y Jorge Duarte. Jorgito, ¿cómo estamos? ¿Bien? Lo que Dale. venía hablando Mariano, mirá, vamos a ver la clave del bono porque nadie termina de entender quién cobra, quién no cobra el bono. A grandes rasgos se dijo sector privado cobra bono. Sí. Trabajadores rurales quedan afuera, trabajadoras de casas particulares quedan afuera. ¿Por qué quedan afuera los trabajadores? Porque tienen regímenes especiales de trabajo. Claro, cobran- Tendrán que ir a discutirlo en su discusión paritaria. Es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa increíble. Trabajadores públicos, excepto los de la Administración Pública Nacional, que son los que firmaron ayer paritarias, quedan afuera. Ahora vamos a ver cuánto cobran los que dicen que cobran 5.000. O sea, Porque hay algunos trabajadores que no van a cobrar nada o que van a cobrar algunos poco. no cobran digamos. nada, ni hablar del 33% de trabajadores no registrados. Pero vamos a ver Dale. cuánto cobran los que tienen que cobrar. Este es el artículo clave que nos dice cuánto cuánto tienen que cobrar los trabajadores registrados del sector privado. Y la clave es esta. Las partes signatarias de los convenios colectivos que hayan pactado colectivamente un incremento en concepto de revisión salarial. Vos te acordás que prácticamente todos cerraron 15% y después fueron revisando. Sí, señor. Los que hayan tenido algún tipo de revisión salarial pueden absorber el acuerdo de estos 5.000 pesos con eso ya pactado. Por lo tanto, si vos firmaste 15 y Sí. después firmaste 10, el bono no va a ser de 5.000 pesos, va a ser la diferencia entre el 10% que firmaste después y los 5.000 pesos. Para entender un poco más en términos gráficos cuánto van a cobrar los trabajadores, la gente... ¿Esto del lo sabían los observatorio- gremialistas a la hora de firmar? Yo entiendo que sí, estaban esperando la letra chica y una vez que vieron la letra chica lo festejaron. Ahora te voy a mostrar cuánto van a cobrar las categorías más bajas. Dale, porque vamos las con categorías eso. más altas van a cobrar menos. Son números del Observatorio del Derecho Social de la CTA. Dale. Un gran observatorio que sigue mercado de trabajo. UOM. 13.500 pesos cobraban antes de la revisión. Revisaron, cobran 14.000 pesos. Sí. El bono, en vez de ser 2.500 pesos en noviembre y en enero cobran 1.800, 1.800, 3.600 pesos. No cobran 5.000 pesos y es la categoría más baja. 13.000 pesos. Sí, O y sea, el salario mínimo casi. El salario digamos. mínimo. Si cobran más, Mm. cobran menos de bono. La UOCRA,
que O sea también que- revisó. Dame un segundo ahí. Tenemos un salario que es de 13.000 pesos, son pobres, absolutamente pobres. Una familia con 13 lucas 14.000 es pesos pobre. después de la revisión, 14. Bueno, 14 lucas. 13.000, 14.000 pesos hoy. Sos pobre lo mismo, digamos, Sí. ¿no? Una familia es pobre, ¿sí? Sí. Y no va a cobrar los 5.000 pesos del bono porque su sindicalista, su representante, lo que hizo fue firmar un artículo que es absolutamente confuso para vos, para ellos no. Terminás cobrando por mes 1.800 pesos. ¿Y eso? O sea, en vez de 5 lucas, cobras 3.600. Y eso en las categorías más bajas, en las más altas, como la diferencia salarial es más alta, cobran menos de bono todavía. Está bien. La UOCRA, en vez de cobrar 5.000 pesos de bono, cobran 2.800 pesos. UTEDIC, en vez de cobrar 5.000 pesos de bono, cobran 2.200 pesos. 2.200 pesos. ¿Los enfermeros? En sanidad, 1.379, 781, 2.100 pesos. Muy lejos de los 5.000 pesos de bono. En comercio, Comercio, atención con esto, lo empleado de comercio, ¿eh? el gremio más grande del país, Dale. 1.200.000 trabajadores, categoría más baja. Como revisaron, en vez de cobrar 2 bonos de 2.500 pesos, cobran 2 bonos de 900 pesos, 1.800 pesos a fin de año. Me parece que lo garcaron, muchachos, me parece que lo 1.800 garcaron. pesos. ¿Eh? Aceiteros cobran 400 pesos, 2 bonos de 400. Estacioneros, un bono de 400 y como tiene una revisión más antes de fin de año, 0 pesos en enero. O sea, 400 pesos. ¿Cobran un solo bono? 0 pesos en diciembre. O sea, 0 no pesos. cobran en diciembre. Pero lo están cagando la gente. Bueno. ¿Sabrán eso? Digamos, hubiera sido muy interesante ir a la calle y poder preguntar. Lo que pasa es que Jorge accedió a los datos medio tarde, pero claramente tengo entendido, o creo, que vos que sos estacionero, que vos que sos enfermero, que vos que trabajás como empleado de comercio, no sabés que no vas a cobrar los 5.000 pesos. En algunos casos va a cobrar 400 pesos, en otros casos va a cobrar 1.800 pesos. Es decir, en esto el gobierno tiene su responsabilidad y claramente sí, hay una vivada, hay una perversión, hay una manipulación de los datos, claramente sí. Ahora, el que te cagó a vos es tu sindicalista, es tu representante. No van 5 lucas, no los espere a los 5.000 pesos, no son 5.000 pesos. En algunos casos son 1.800 y en otros casos son 400 pesos. Y estamos hablando de gente que cobra menos de 15.000 pesos o menos de 20.000 pesos. Y ¿Está? estos son datos de hoy, porque la letra chica se publicó hoy, pero vemos actividades muy importantes, WOM, WOCRA, UTEDIC, sanidad, ¿Los jubilados comercio. cobran el bono o no? Los jubilados quedan fuera del bono. Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, pidió 3 bonos de 1.720 pesos, pero todavía no se sabe. ¿Empleadas qué va a ocurrir. domésticas? Empleadas domésticas quedan afuera, trabajadores rurales quedan por fuera, obviamente empleo no registrado queda por fuera. Todo lo que no es administración pública central no se sabe qué va a ocurrir. Las provincias y los Y le van a hacer municipios. el mismo cálculo, Jorge. Provincias y municipios tienen que definir qué van a hacer. Provincias y no está municipios establecido. tienen cláusulas gatillo, con lo cual básicamente no lo cuenten, porque tienen cláusulas gatillo, evidentemente que no lo van a contar. O sea, de la masa de trabajadores registrados del sector privado que se decía que iban a cobrar el bono de 5.000 pesos, estamos viendo que son muy pocos los que cobran y menos todavía los que cobran 5.000 pesos. Muy buen dato, Jorge. ¿Qué hacemos? A ver, me dice que tenemos algo A ver. para mostrar, Jorge. A ver, ¿qué tenemos por acá? Será de 5.000 pesos bono por decreto en 2 tramos para el sector privado, es lo que anunció el gobierno. Lo que anunció el gobierno. Bueno, En- esto no es verdad. No. Habrá montos y plazos particulares para actividades en crisis o con declinación productiva, la mayoría, digamos, ¿no? La mayoría, por lo menos de la industria, prácticamente todas. A ver, una de las empresas más grandes alimenticias del país está con déficit de 6.000 millones de pesos, ¿no? Sí. Estamos hablando de De Arcor Arcor. y tiene problemas en todas sus subsidiarias. Sí. Por decreto quedan afuera los trabajadores del agro, trabajadores de ama de casa, o sea, las trabajadoras de casa, digamos, las empleadas domésticas, y los trabajadores del agro, es decir, el partido que forma parte de Cambiemos, Te iba a decir, el partido FE, muy digamos, ¿no? particular, que además el gobierno parece muy mal pagador, digamos, porque si hay alguien que es fiel al gobierno es la UATRE, ¿no? El representante de los trabajadores de los peones rurales, que hoy está excluido Che, de y un cualquier... peón rural, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto es el salario del peón rural? Muy bajo. O sea, si estamos hablando de un camionero, estamos hablando de un recolector de residuos, y bueno, cobran entre 30 y 40.000 pesos, 50.000 pesos, bueno, así está bien. Pero estamos hablando de salarios de 13.000 pesos. Ahora, te doy 2 datos más, si querés. Los que negociaban bono a fin de año, hasta ahora lo venían haciendo para tener un refuerzo justamente para las Sí. fiestas, no para recomponer salario perdido. Y para que te des una idea, Aceiteros, uno de los que hicimos el cálculo en la placa anterior, el año pasado firmó 26.000 pesos de bono.
Por lo tanto, ahora le estipulan 5.000 pesos por decreto que ni siquiera lo van a cobrar. O sea que además le Capaz que empiojan tiene la que devolver negociación guita. salarial. Claro, capaz que si vos sos empleado tenés que ponerle guita a Macri porque le falta. ¿Qué hacemos, Jorge? ¿Nos vamos al corte o entramos en el tema de inmigrantes? ¿Nos vamos a la tanda? ¿No querés dos frases nada más de lo que se viene en el próximo bloque? Se lo preguntamos a Mariano, dale, se lo preguntamos a Mariano. ¿De qué hablamos en el próximo bloque, Mariano? La inmigración, que es un problema, yo diría, mundial, que en Argentina se manifiesta particularmente. La pregunta que yo dejaría es, ¿qué hay que hacer con los inmigrantes? ¿Qué postura tomar? Y es una respuesta política, ideológica y económica. En el próximo bloque vas a escuchar una vuelta de tuerca a la inmigración. Vas a escuchar verdaderamente una vuelta de tuerca a este fenómeno. Al corte, ya volvemos. El gobierno se ha inventado varios enemigos en las últimas semanas. Uno de ellos es Aerolíneas Argentinas y otros son los inmigrantes, ¿no? Antes eran los mapuches y ahora son los inmigrantes. Y lo que vamos a escuchar ahora es un análisis tremendo, ¿eh? Te va a dar vuelta la cabeza de lo que vas a escuchar ahora con Mariano de Miguel. Mariano, dale. El análisis es económico, pero parto de una definición política e ideológica que cuando yo preguntaba qué postura tomar frente a la inmigración, yo creo que ahora muchos vamos a compartir que los argentinos, dice un importante economista, Enrique Aschieri, estamos cruzados por 4 coordenadas, ¿no? La proa, la popa, babor y estribor. Es decir, no bajamos directamente del barco, pero somos el presente de muchos que alguna vez vinieron a Argentina a construir un futuro. Entonces, primera definición personal, pero creo que compartimos, ¿qué postura tener frente a la inmigración? Brazos abiertos. Claro. Ahora, desde lo económico, más allá de esta definición, muchas veces dicen, bueno, hay que abrir los brazos, pero nos vienen a quitar los puestos de trabajo. Y ahí hay un mito muy grande, porque cuando vos analizás los datos duros, acá, pero en Estados Unidos, en Australia o en el mundo, para dar 2 o 3 números grandes, la población del mundo está más o menos en 7.500 millones de personas, 1.000 millones viven más o menos en el centro, en los países desarrollados, 6.500 en la periferia, 300 es más o menos el stock de inmigrantes, 3 millones por año emigran, de esos 3, 1 cruza el charco, los otros 2 van a países limítrofes y la principal razón es buscar mejores condiciones de vida. Claro. Y uno podría decir, si yo pienso que hay una cantidad de empleo fija, bueno, evidentemente el que viene de afuera es un competidor, pero no solo el que viene de afuera, si la población crece por encima de lo que da esa cantidad de empleos, sobran. Ahora, la verdad que la cantidad de empleo que se genera no es fija, es función de la política económica, de que se produzca más, de que la economía crezca. Y de hecho, cuando vos ves toda la evidencia empírica, hay una fuerte relación entre el crecimiento y la población, porque es un recurso para crecer. Población, capital, tierra. Qué bueno lo que estás diciendo. Qué bueno. Entonces, o sea, digamos, tiene que ver la inmigración, si es perjudicial o no, supuestamente, para una población, de acuerdo a las políticas económicas que se aplican en determinados países. Para decirlo más práctico, si la economía no crece y no genera empleo, el de afuera compite, pero el de acá también sobra. Claro. O sea, sobra todo aquel que está por encima de los empleos que genera la economía. Qué tristeza lo que Dicho, estamos viendo con ahí atrás. recesión no solo sobran los inmigrantes, sobran parte de los argentinos. Eso Si la es lo que economía estamos- crece y se ve a la población como palanca del crecimiento, la inmigración no solo no es algo que atenta y compite contra vos, sino que algo que te lo potencia. Y te doy un dato, en Estados Unidos, según un estudio que se hizo en 2013 de la CEPAL, de una reunión que se organizó, se constató que desde el 2000 al 2008 se habían generado 10 millones de empleos. De esos 10 millones, 2/3 lo cubrieron los inmigrantes. Eso está pasando ahora camino a Estados Unidos, ¿no? Bueno, es esos que niños, esa gente que lo pasa... inentendible es la postura política, ideológica que tiene Estados Unidos y los países centrales, cuando son justamente los países, no Estados Unidos, pero sí los europeos, que envejecen más rápido, Claro. que se quedan sin población y que deberían ver en el inmigrante no alguien que va a competir, sino que puede ser la palanca para seguir creciendo como lo hicieron otrora. En Europa hace rato vienen con tasa de natalidad negativa en algunos países europeos, digamos. Por eso, entonces lo llamativo es, digo, ¿hay razones económicas atrás del rechazo a la inmigración? No, porque de hecho puede ser una palanca clave. Claro. El rechazo es más bien político e ideológico, me da la percepción. Y en países como el nuestro yo tendría un cuidado. Cuando vos ves que de hecho, según datos de la CIA, si vos te metés en la CIA, en la Central de Inteligencia Americana, Sí. tiene algo que se llama el libro de los hechos, ¿no? En ese libro hay información precisa de todos los países. Mirás la Argentina, te dice, entre otras cuestiones, que tiene una tasa neta entre los que se van y los que entran negativa. Es decir, nosotros expulsamos más gente de la que entramos, dato estimado 2017. ¿Eso es así? Eso es lo que dice la CIA, dato estimado 2017. Lo que está claro es que Argentina no es un país de entrada neto de inmigrantes. Segundo, por todo lo que analizamos, económicamente necesitaríamos más gente, no menos, si creciéramos. Y acá lo que me parece que es muy importante contextualizar con el inmigrante es no convertir al inmigrante en el chivo expiatorio de la tasa de desempleo. Claro. O sea, si la tasa de desempleo en Argentina sube, no sube porque viene gente de afuera, sube porque la política económica lo genera. Con eso está jugando Macri, ¿eh?
Está Bueno, jugando Macri porque... que juegue, digo, pero es un error. Digo, es un error porque... No es un error. Es un puede error ser si adrede. la gente cree eso, Perfecto. digamos, ¿no? Es un error si la gente cree que no tiene trabajo porque el inmigrante le compite. Algo tiene que quedar muy claro. La cantidad de empleo depende de que la economía crezca más o menos, y el crecimiento no se genera por ósmosis, se genera induciéndolo. Claro. Entonces, si la Argentina creciera lo que necesita, 4 o 5% durante 20, 25 años, no solo no compiten los que llegan, sino que necesitaríamos que lleguen muchos más. Bueno, te acaba de decir la estrategia de Mauricio Macri, ¿eh? Te acaba de decir la estrategia Mariano de Miguel de lo que va a pasar cuando se den a conocer los números de desempleo en la Argentina y qué te van a decir a vos. Vienen preparando el terreno sistemáticamente entre Macri y Patricia Bullrich, sistemáticamente te vienen diciendo que hay que cerrar la frontera, que la situación está muy complicada, que estamos en crisis, que vienen a competirte. Y Mariano te está diciendo que si hay absorción de pesos y no hay consumo y no hay trabajo para nadie, no para los inmigrantes, para vos tampoco. Claramente. ¿Cuál es el porcentaje de inmigrante que tenemos en Argentina? ¿Cuánto puede ser de nuestra población, Mariano? 4% con mucha suerte. Alrededor de, digo, no doy datos exactos porque los datos de inmigraciones son en algunos casos imprecisos. Y déjame que te diga algo más. Dale. Como a veces se asocia inmigración a delincuencia, por ejemplo, la agenda de la inmigración pasa a ser una agenda de seguridad y no una agenda de derechos humanos, que como tiene que ser. Por eso el CELS hizo un concurso de fotografías para no perder de vista al inmigrante, porque es, antes que cualquier otra cosa, un ser humano, ¿no? Bueno, estamos acá en esta parte del estudio con Natividad Obeso, que es de Perú, que es de la Asociación Mujeres Migrantes de la República Argentina, Paulé también, que es francesa, y Abdú, que es de Senegal. ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, cuéntenme, ¿cómo es vivir en la Argentina siendo de otro país? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo están viviendo en este momento? Bueno, primero, antes de nada, quiero agradecer la invitación. Estamos muy preocupados. La situación en este momento en Argentina está difícil para todos, mucho más para nosotros como migrantes, ¿no? Y lo que es más preocupante es que en la gran mayoría de medios de comunicación estigmatizan al migrante, se criminaliza al migrante, pero no se muestra lo que verdaderamente es el migrante en un país de destino. Porque el migrante migra para dar una mejor calidad de vida a su familia, una mejor educación a sus hijos, y cuando llega a un país de destino viene a trabajar, a hacer los peores trabajos que muchas veces no lo hace un nacional. ¿De qué trabajas, Natividad? Yo soy presidenta de la Organización de Derechos Humanos de Mujeres Migrantes y también trabajo en una consultoría. Bien, ¿no? en una consultoría. Sí. Abdú, ¿de qué trabajas? ¿Qué haces en Argentina? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Abdul, soy senegalés. Yo trabajo comerciante. Sí, tengo un local con mi hermano y por Buenos Aires, en Once. Pero como dice la Natividad, somos migrantes senegaleses. Elegimos el país de Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste Argentina? Y porque queremos mejorar nuestra vida y queremos ayudar a nuestra familia que está en África. Somos africanos y senegales y somos poco pobres, y entonces venimos a Argentina, pensemos que un país y mejor, un país de migrantes. Entonces venimos acá para buscar trabajo, para aportar y para mejorar nuestra vida. Por eso elegimos a Argentina. Paulé, buenas noches. Buenas noches. ¿Algo para aportar? Yo no soy migrante ni económica ni por problemas históricos en mi país. Natividad huyó del fujimorismo. Abdú huye de una situación económica difícil. Yo no es el caso. Vení en Argentina en los 90, al contrario, me topé con la hiperinflación. Soy politóloga. Soy magíster de Derechos Humanos y en Amumra doy clases de español y enseño, ese es alumno mío. Sí. Y no es mi desarrollo profesional, mi profesión es otra. Qué difícil debe ser, ¿no? Que integrarse a un país de habla hispana, sobre todo para vos, ¿no? Claro, sí, porque recién llego del país hace 2 años, hace poco, por eso estoy aprendiendo español con la profesora Paul, y bueno, nos está enseñando, y también porque siempre lo que sabemos les pregunta a ellos
porque como estamos acá en el país, entonces debemos saber nuestros derechos y debemos saber lo que debemos hacer. Entonces, te hago una pregunta. Sí. ¿Tu familia cómo está compuesta en África? ¿Cómo quedan? Sí, mi familia está allá. Mi madre, mi papá se falleció desde 2001 y tengo un hijo y bueno, está con su mamá y le dejé allá. Entonces es difícil para dejar su familia más de 2 años, 3 años y estar acá trabajando, buscar mejor vida. Pero a veces no pasa un poco de discriminación y algo que nos costan, y lo queremos aclarar un poco también, si me permiten de decir. Y pues quiero aclarar algo porque a veces nos pasan una discriminación, un abuso de policial sobre nuestro trabajo, porque queremos ser inmigrantes legales en el país. Por eso, por ejemplo, estoy con mi hermano, que hubo tiempo que yo acá en el país, y puso su local, estoy trabajando junto con él, y hace poco nos pasó una situación muy difícil, porque nos secuestraron la mercadería, y bueno, porque como soy inmigrante, y bueno, eso pienso que hay una diferente, que los policías nos utilizan, porque ¿te sacó toda la mercadería de la policía? Sí, le sacaron todas las mercaderías y nuestro local, y nosotros estamos pagando AFIP y pusimos un local, pagar alquiler y muchos impuestos y todos, pero bueno, nos quitan la mercadería y sin motivo. Les pido por favor no se vayan, vamos a presentar un informe de nuestro compañero Lautaro respecto justamente a este tema. Lautaro, ¿cómo andás? Buenas noches. Sí. ¿Cómo va? Muy buenas noches. Aportamos un compilado a los datos que traía el compañero Mariano, de declaraciones de Mauricio Macri con distintos tonos de xenofobia, y también el pedido de endurecer las políticas migratorias del senador Miguel Ángel Pichetto, y alguna que otra declaración de Patricia Bullrich. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente conurbano o las villas de la capital. Tiene que ver con el avance y el aprovechamiento de grupos de delincuentes que hacen de la desesperación de la gente. Esto significa una inmigración descontrolada. La señora de Jujuy, esta que viene, la señora de Jujuy, esta que viene, toda esta gente que la verdad nos deje trabajar. Las ciudades tienen una capacidad de absorber una cantidad de gente X por año, no puede recibir corrientes masivas de gente. Queremos gente que venga con la vocación de trabajar y tratar de protegernos frente a otros que vienen con otro tipo de intenciones y que realmente nos complican la existencia a todos, que le dan un enorme trabajo a la ministra Bullrich. Que acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga. Acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga. No tanto bolivianos. Espero que los 4 extranjeros, y en esto no tengo ninguna mirada xenofóbica, nada, ninguna estupidez de esas que siempre dicen, pero los 2 venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos, con esta visión también alegre que tiene el gobierno, que han entrado más de 80.000, el paraguayo y el turco, que ya estén en el Departamento de Migraciones listos para la salida del país. Un país en serio debería actuar así. Qué macana que Pichetto no está en nuestro estudio. Acá hay un compañero que es de Venezuela, que es una persona tremenda. Tremenda, es una cosa sumamente agradable poder compartir con él el trabajo, sumamente trabajadora. Lo ves acá a las 6 de la mañana, otro día venís un sábado y el tipo está trabajando con ganas, con fuerza, y dice que tiene otro trabajo y le mete más empuje. Labura mucho más que vos, Pichetto, ¿eh? ¿Querés que comparemos? Filmate un día vos, Pichetto, y yo lo filmo a nuestro compañero y a ver quién más labura. ¿Y quién labura con más ganas y quién le hace mejor al pueblo, Pichetto? Hagamos una comparación, no tengo ningún problema. Macri diciendo que vienen inmigrantes, vas a saber con qué objetivo. Y tu viejo, Mauricio, ¿con qué objetivo vino? ¿La triangulación de autopartes?
¿Cuál fue el objetivo de tu viejo? 20 segundos cada uno, por favor, Natividad. Lo que más quisiéramos nosotros un poco acá plantear es el tema del aporte de los migrantes aquí en la Argentina. Porque siempre en los medios de comunicación se plantean eso. Nadie habla, por ejemplo, que en la mayoría de hospitales los migrantes son médicos. En la gran mayoría de hospitales. Un ejemplo, el 80% del hospital español, los médicos son migrantes. Tanto ecuatorianos como colombianos. Eso nadie lo dice. Por ejemplo, en los talleres textiles, ¿no? En las fábricas de talleres textiles, todos los migrantes que prácticamente están en esos espacios dan trabajo a otras personas, y no solamente a migrantes. Nosotros nos gustaría reivindicar, por ejemplo, si tanto quieren que nos vayamos los migrantes de acá de Argentina, ¿por qué no hacen la prueba a ver que un día que no haya migrantes, que no vayan a trabajar nadie? Creo que sería muy interesante, ¿no? Y sobre todo queremos saber, plantear cuánto es el dinero que dejan los migrantes, Pablo. Estamos 20 segunditos, por favor, estamos sin tiempo. Hay un dato fáctico, que es que los migrantes, la población migrante aporta entre $150.000 y $200.000 cada año al Estado. O sea, esto entre el IVA, todos los gastos que va a hacer alquilando, tomando los transportes. Esto es un hecho fáctico, es un hecho Vox Populi, esto es una investigación del CONICET. Por otra parte, el número de migrantes en Argentina es estable durante todo, desde el siglo XX, no se ha modificado. Y finalmente, respecto de la delincuencia, las cifras de los delincuentes encarcelados, no estoy hablando de las situaciones... De los condenados. De los condenados, o sea, procesados. Estamos corto de tiempo, no es ínfimo justamente la parte de personas ilegales, como ellos lo están calificando, personas extranjeras. En la cárcel no hay. Bien, y muchísimas no son gracias. Ilegales, Nos tenemos que ir, son personas irregulares, o sea, no hay ningún ser humano es ilegal, son personas que están irregularmente en un país. Está clarísimo. Pero creo que lo que nos gustaría plantear, y sé que en algún momento podría abrir la oportunidad, que nos gustaría plantear al señor Pichetto que realmente está en un error totalmente de plantear que los migrantes venimos a quitar el trabajo. Coordinamos una producción con ustedes. Ahora coordinamos con producción y vamos a hacer un informe. Nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda, ya volvemos. Es un tema muy interesante y vamos a coordinar un informe seguramente para hacer en ADN. Dale, nos vamos a la tanda, ya volvemos. Me parece que hoy te quedas corto, Jorge, con el imparcial. Y me parece que... ¿Tenés hambre vos? Yo no comí, estuve todo el día trabajando. Vos sabés que a mí me pasó lo mismo hoy. Me olvidé de hablarte, vos sabés, te iba a decir traerte un par de... No sé, ¿qué especialidad que no sea picada podés traerte el martes que viene? Un arrocito con langostino. Un arrocito con langostino. ¿Mariano paella? Va bien, sí. Los mariscos directos, va bien también. ¿Sí? Eso comieron en el almuerzo con los integrantes de la corte. Eso mismo que eso que acaban de decir. ¿Del imparcial también o no? Fue no sé. No fue del imparcial. No. Este está con la corte, este es el topo de la corte. Jorge, el topo de la corte. Che, ¿comieron arroz con langostino? Sí. ¿Y de postre? No sé. Flan con crema, me dice por acá. Bueno, lo de siempre, ¿no? Así es. No le pongas tanto Fernet, por favor. Yo es el restaurante más antiguo y tradicional de Buenos Aires, claramente. Vamos a ver los 4 tenedores. Ya está. ¿Le gusta? Yo llevo el Dale, gracias, hijo, gracias. Muchas gracias. Quiere que vaya el control. Muchachos, ¿cuánto debió haber sido el bono para recuperar el poder adquisitivo que tenía un trabajador en el año 2015? Vamos. Es justo lo que estábamos charlando con Mariano. Él me decía que tiene una medición, yo estuve viendo otras. Si hacemos un promedio entre lo que estuvimos charlando de distintas encuestadoras y de distintos institutos, se habla de entre 60.000 y 80.000 pesos para recomponer lo que se perdió de acá a 2015, ¿no? Para tener ese poder adquisitivo. Y bueno, estábamos hablando antes de la caída porcentual del salario. Si vos mirás el promedio, es un valor que suena bastante razonable, ¿no? Un poquito más de 2 sueldos
promedio, digo, ¿no? Llama la atención porque mañana se vota el presupuesto y no pasó lo mismo que en el presupuesto cuando entró la Cámara de Diputados, ¿no? No hay gente presionando fuera del Congreso. Es como que está todo más tranquilo. Ahora, con un bono que no existe, digamos. Está claro que el bono, que la necesidad del bono es importante porque es la primera vez que el gobierno toma una medida que reconoce que hay una crisis laboral en el mercado de trabajo. Hasta ahora no habían tomado ninguna medida de estas características. El bono, por lo menos, es una señal política de que algo está pasando en el mercado laboral. Yo ahí creo que, perdón, una cosita que me da la sensación de que el gobierno quizás se equivocó en un punto que tendría que haber dado el ejemplo pagando primero el gobierno el bono, gracias. Y además, en todo caso, decirle a los privados, páguenlo, pero con algún beneficio, como por ejemplo, tengan la cuenta de cargas sociales en cuotas. Porque hay un montón de pequeñas y medianas empresas que realmente están en una situación muy delicada y las puedes liquidar si le haces pagar un bono que por otra parte les queda corto, ¿no? Le podemos dar una mala noticia a los estatales, que los nombraba él. El bono de 5.000 pesos no va a ser de 5.000 pesos como en los otros casos, porque en este caso es un bono que es remunerativo y no bonificable. O sea, se le aplican los descuentos, pero no todos los beneficios en caso, por ejemplo, de aguinaldo, etcétera. La cuenta da que van a cobrar 4.150 pesos. Bien. Gabriel, ¿querés que repasemos el documento de López atrás? La verdad que está buenísimo. Dale. Está buenísimo Dale. Porque no lo tiene Ponle la otra justicia. Y ahí tenés claramente cuál ha sido el recorrido. La verdad es que eso es parte de lo novedoso, lo que se presentó hoy. Banco Finansur, tenés la llegada 11:31 del 12 de agosto de 2011. Esto, digo, para cualquier suspicacia, es el momento en el cual el Finansur estaba en manos de Jorge Sánchez Córdoba, de la familia Sánchez Córdoba, que tiene antecedentes o tiene ligazón muy clara con el Club Boca Juniors, casi como prácticamente la mitad del gobierno, ¿no? Macri y en Angelici, relación, ¿no? sí, claro, Macri y Angelici y, digamos, la línea oficialista que triunfa con esa lista. Lo concreto es que esta era la quinta versión que daba José López sobre el origen del dinero. Vemos que se une con la primera, ¿no? Porque te acordás cuando llegó a declarar, dijo, no, esta es plata de la política. Cuando yo esté bien voy a decir de quién es, de quién no es. Cuando fue a declarar dijo, no, me mandaban mensajes de texto diciendo que me estaban siguiendo, veía gente rara, salía con el auto y me miraba gente. Cosas muy extrañas era el relato constante de José López. ¿Hasta cuándo? Hasta la causa Cuadernos. Ahí se hace el memorioso y dice, esta plata era de ahí. Era de ahí. Y ni siquiera dijo exactamente que era de ahí, porque si vos te acordás, cuando ves la declaración, cuando desclasifican la declaración de López, dice, bueno, yo creí que, porque como me llamaba el secretario, tenía que ver con Cristina Kirchner. O sea, no tenía certeza. Era chiquito. Y después dijo, le llamaron al juez y le preguntaron, ¿usted tiene estas comunicaciones entre el secretario de Cristina y José López que dice que lo llamó? No existen. Bueno, fue increíble verdaderamente ver el recorrido de la plata de López. Es increíble también todas las complicidades que hay para que López traslade esos recursos económicos, ¿no? Tenés empresarios ligados a Macri, tesoreros de Boca, presidentes de bancos, la gente de Brinks. Bueno, hay mucha gente que sabía de lo que estaba pasando. ¿No vamos a comer con el imparcial? ¿Seguimos comiendo, muchachos? Por favor. Hasta el martes que viene, gracias.